Ana Piedra Viva. Bienvenidos hoy, ¿qué fecha? 24 de junio. Ya estamos en vivo en nuestro devocional diario, en este espacio donde cada día nos reunimos como iglesia para leer la palabra, meditar sobre la palabra y orar unos por otros conforme a lo que la palabra nos haya revelado, conforme a nuestras necesidades. Y aquí estamos para hacer esto, ser iglesia y estar los unos por los otros. Hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Nos sigue contando Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, porque así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, este texto, si ayer fue escandaloso para los judíos escuchar a Jesús hablar de Dios como su propio Padre, entendiendo ellos que cuando Él lo hacía, se hace a sí mismo igual a Dios, pues hoy Jesús sube la apuesta. Ayer conversábamos al final que Jesús nunca dijo yo soy Dios. Él lo dijo de una forma aún más escandalosa. Y vamos a entender hoy que el hecho de que Jesús haya hablado del Padre, de Dios como su propio Padre, significa que Él es Dios, que Él es igual a Dios, de la misma naturaleza, que Él salió de Dios de la misma manera en que un pedacito de hígado sale de todo el hígado cuando le hacen una biopsia a alguien. Que un pedacito de órgano, cuando alguien le dice le vamos a hacer una biopsia, es porque necesitan estudiar un órgano, ¿cierto? Pues ese órgano, ese pedacito, ese pellizquito que sacan en una biopsia, contiene la misma información, es de la misma naturaleza que todo el órgano que se necesita estudiar. Asimismo, Jesús contiene toda la naturaleza del Padre, todo lo que es el Padre. Hoy Juan, nos sigue contando todo lo que está pasando en esta discusión que surge a partir de una sanidad. Que Jesús sana a un paralítico que tenía 38 años enfermo, esperando en un estanque, a ver si algún día lograba entrar cuando el ángel moviera el agua. Y todo esto desencadena una serie de sucesos tremendos, porque Jesús hizo eso en el día de reposo. Y Jesús les dice, mi Padre trabaja, yo trabajo.
Y como él habló de Dios como su Padre, se enervan los ánimos y Jesús les dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. No lo hace de cualquier manera. Jesús no está haciendo nada que no haya visto hacer al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo alguien osa hablar de esa manera de Dios? Porque si Él vio hacer algo al Padre, es porque Él estaba con el Padre. Y lo que los judíos en este momento no van a entender es que Él estaba con Dios y era Dios. Esa verdad que se nos revela en Juan 1:1. Jesús, el verbo, la razón de ser de todo, estaba con Dios y era Dios al principio. Por eso Él ve hacer todo al Padre. Y sigue diciendo Jesús que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Ya era bastante sorprendentes las sanidades que Jesús hacía. Pero Jesús está diciendo que cosas mayores verán, cosas que van a asombrar a la gente. ¿Cómo que, por ejemplo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida? Cuando Jesús dice esto, si yo fuera una judía del siglo I, yo me pego del techo y digo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que él puede dar vida? ¿Cómo? Si el único que da vida es Dios. Este hombre se está haciendo igual a Dios. Y pues sí. Miremos un momento Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Después de que el pueblo de Israel cruza el mar, ese famoso cántico de Moisés, en el versículo 39 dice el cántico, vean ahora que yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Imagínense estas palabras retumbando en la mente, en la conciencia de los judíos que estaban escuchando a Jesús, diciéndoles, el Hijo a los que quiere da vida. Él es el Hijo. Él está diciendo, a quien yo quiero, doy vida. Yo. Porque yo vi que lo hizo el Padre y yo hago todo lo que hace el Padre. Imagínense lo escandaloso. Es más fácil, mejor dicho, es menos escandaloso decir yo soy Dios a decir yo a los que quiero doy vida. Sépanlo, a los que quiero doy vida. Pero en ese momento Jesús sencillamente les está hablando en un modo en que si nosotros no entendemos las escrituras, nosotros nunca, la mentalidad judía, la mentalidad hebrea, no vamos a entender que Jesús está diciendo claramente que Él es Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y encima de eso Jesús les tira el siguiente tortazo en la cara, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es absolutamente escandaloso. Jesús está atribuyendo la potestad de juzgar. Está diciendo que el Padre no juzga, que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y si bien es cierto que hay un salmo, miremos, el Salmo 2.
En el Salmo 2 ya Dios había anunciado por medio del salmista algo demasiado escandaloso, porque eh, para ellos el único que podía juzgar, el único que podía condenar, el único que podía atribuirse todos esos poderes era Dios. Sin embargo, en el Salmo 2, Dios dice por medio del salmista: ahora reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ya Dios lo había dicho. Ya esa era una advertencia que Dios, muy seria, que Dios había hecho 1000 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, viene Él a juzgar. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y Jesús está diciendo que Él es este personaje, que Él es este hijo, pero no solamente que Él ha recibido una atribución, que como decía el profeta Natán a David, que Él será para mí hijo y yo seré para Él padre. No, Jesús está diciendo: Él me engendró. Yo soy el hijo natural de Dios, el unigénito, el que salió de Él. Y aparte de todo, está diciendo que para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y recordemos que decía la profecía, Isaías 42. Y estamos haciendo este paseo que ustedes saben que no es mi estilo, por una sencilla razón. Hay gente que insiste en que Jesús jamás dijo ser Dios. Sin embargo, el profeta Isaías dijo: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Jehová habló, Él no le iba a dar a nadie su gloria, su honra, nada. Yo soy Jehová. Entonces Jesús está diciendo que lo tienen que honrar a Él como honran al Padre, que el Padre lo envió. Aquí ya todos los que están escuchándolo hace 2000 años deben estar absolutamente confundidos, porque ¿quién se atreve a decir algo así? ¿Quién se atreve a decir primero que Dios lo ha engendrado? ¿Quién se atreve a decir que es igual a Dios? ¿Quién se atreve a decir que hay que honrarlo como honran a Dios, al Altísimo, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra? Yo, Jehová, y a ningún otro daré mi gloria. Y aquí Jesús está demandando la gloria, la honra que se le da al Padre. Y dice la razón. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es una revelación muy grande para nosotros. Jesús está diciendo: hónrenme, créanme, crean, no me crean a mí, escúchenme a mí y créanle al Padre. Y el que me cree, y el que cree esa palabra, tiene vida eterna. Jesús está ofreciéndonos, así como lo hizo hace 2000 años, la vida eterna. Y nos está revelando algo para que lo sepamos. Todos estábamos condenados. Todos. Está diciendo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Listo. Perfecto. Pero también nos dice que no vendrá condenación. Es decir,
todos estábamos condenados. Todos. Nosotros no teníamos escapatoria. Ya estábamos condenados. Todos. Desde que nacemos estamos condenados. Sin embargo, cuando nosotros oímos la palabra de Jesús y creemos al Padre, pasamos de muerte a vida, lo cual nos revela algo demasiado importante. Todos estábamos muertos. Y entendamos algo. Esto es palabra salida de la boca de Dios. Esa es la palabra de Jesús. Jesús no dijo pasan de muerte espiritual a vida espiritual. Jesús dice pasan de muerte a vida. Lo va a decir Pablo en una carta, que el primer Adán trajo la muerte. Por él vino la muerte. No dice otra vez, y perdónenme que insista en este punto, no dice la muerte espiritual, dice la muerte. Porque la muerte, si nosotros lo miramos en Génesis, la muerte implica la separación del hombre de Dios. El hombre cuando recibe la vida, cuando recibe el aliento de vida, recibe un propósito, recibe una razón de ser, una razón de su existencia, recibe la comunión con Dios, es puesto en un lugar especial para que Él labrara la tierra. Recibe mandamientos, recibe una unión que no tenían los demás seres con Dios. Y eso se perdió completo cuando Adán y Eva pecaron. Se perdió, por el pecado vino la muerte. No dice la muerte espiritual, dice la muerte, la comunión con Dios. Yo no puedo decir que tengo vida en la carne y muerte en el espíritu, porque eso sería decir que yo con mi carne sigo teniendo la relación con Dios, pero con mi espíritu no. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Y lo más importante, la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es, pasan de muerte a vida. El que cree en Él, si nosotros creemos esa palabra, pasamos de muerte a vida. ¿Cuándo? Después de que nos muramos y luego vamos a resucitar. Pues Jesús está diciendo, de cierto les digo, viene la hora y ahora es ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Otra vez, no dice cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo, cuando los muertos estábamos muertos y al oír la voz del Hijo de Dios, cuando nosotros a Él le creemos, pasamos de muerte a vida. Oigámoslo y vivamos. Sigue diciendo Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, pues efectivamente el Padre es el que tiene vida. ¿Cómo fue Adán un hombre vivo? Pues cuando Dios le sopló aliento de vida. Pero Jesús ahora está diciendo nada más y nada menos que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. La vida está en Él. Nosotros lo vimos cuando leímos el capítulo 1 de Juan, ese prólogo precioso que hace el apóstol Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, era la luz de todo hombre. En Él está la vida. ¿Recuerdan el paralítico? ¿Dónde estaba puesta la esperanza de él? ¿Dónde estaba puesta la esperanza? ¿Dónde estaba la esperanza de vida de todos esos enfermos del estanque de Betesda? En el estanque, en que un ángel bajara, tocara el agua y entonces ellos pudieran entrar en el agua y quedar sanos. Esa era su esperanza. Pero hoy nosotros sabemos que es en el Hijo, en Jesús, en quien está la vida.
Él no puede hacer nada por sí mismo. Él lo dice. Yo lo voy a decir más adelante, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que voy a hacer al Padre. ¿Nosotros qué? Aquí nosotros tenemos que confrontarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Como los judíos o vamos a Jesús para tener vida? Y sigue diciendo Jesús que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús vino, aunque él no vino a condenar a nadie, Él no vino a hacer en este momento, y nosotros estamos en este tiempo en que Jesús no nos está juzgando. Va a venir un tiempo de juicio y va a venir ese momento para que cuando nosotros resucitemos, y aquí hay un punto demasiado importante también, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá, eso es en futuro. No ha pasado todavía. El día de la resurrección de los muertos, el día cuando todos tengan que presentarse delante del Señor, pues dice Jesús, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí nosotros tenemos que pensar, listo, ¿qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? Yo quiero resucitar para vida. ¿Qué es hacer lo bueno? Si resucitar va a ser pasar de muerte a vida, o sea, levantarse los muertos, pues yo quiero saber qué es hacer lo bueno. Y para eso resulta que Jesús nos ha dicho ya en el versículo, perdón, el iPad molesta y se me volteó. Dice el que oye en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida es resucitar, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a resucitar para vida? Los que creen, los que hacen lo bueno, oír la palabra de Jesús y creer. El que no oye la palabra de Jesús y cree, está haciendo lo malo. Va a resucitar para condenación. Aquí mismo Jesús nos está diciendo ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y esta es una discusión a veces interminable con nosotros mismos cuando nosotros no entendemos que lo malo no es ese pecado de la ley, que lo malo no es ese pecado de no ayuda al otro, fornico, es por supuesto que eso es malo, claro, nosotros sabemos que no debemos hacer eso, pero ese no es el pecado que nos va a llevar a la muerte eterna. El pecado que nos va a llevar a la muerte eterna es no creer en Jesús. Y muchas veces nosotros debatimos, no sé si en nuestro interior o con las demás personas, pero entonces alguien que roba, que mata, que viola niños, que hace una guerra, que estafa a la gente, esa persona porque cree en Jesús, entonces sí va a ir al cielo. Pues si nosotros lo planteamos así, por supuesto que nos parecerá horrible. Pero la realidad es, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, y esto tenemos que tener mucho cuidado, pasar de muerte a vida no es hablar, simplemente decir y decretar cosas. Pasar de muerte a vida es que también nuestros miembros van a empezar a servir al Señor. Yo no sé quién pueda decir aquí con todo el corazón, yo pasé de muerte a vida. Y yo pienso que por muchas luchas que nosotros tengamos con la carne, claro que seguimos teniendo luchas,
pero ya no son iguales. Por lo menos hay luchas. Por lo menos el que robaba ya no se siente cómodo robando. El que fornicaba ya no se siente cómodo haciéndolo. Ya no es lo mismo, porque pasamos de muerte a vida. Y así como el apóstol Juan en su carta a los Romanos, miremos un momento la carta a los Romanos. Pablo reconoce que hay un pecado en él mismo. Yo creo que todos lo reconocemos. Y entonces Pablo dice en el versículo 17 del capítulo 7 de la carta a los Romanos, en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, como no es solamente vida espiritual, sino es vida, nuestros miembros, nuestra carne empieza esta lucha. Y la carne, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, va a estar sujetándose al espíritu, sujetándose no a la vida espiritual, sino a los deseos del espíritu. Por eso tenemos estos dilemas. Por eso es que podemos decir, hacer el bien es creer. Y cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos acercamos a la luz, pues empezamos a ser transformados. Pasar de muerte a vida es el regalo más grande que el Señor nos ha dejado. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la vida, y es la vida eterna. Él vino a dar vida eterna. Y yo les pregunto hoy, nosotros podemos decidir si seguimos en Betesda, allí esperando a que un ángel mueva el agua de nuestro estanque personal, que es una relación afectiva, es mi familia, qué es lo que es el trabajo, es la salud. ¿Cuál es mi estanque de Betesda? ¿Qué estoy esperando? ¿Un tratamiento médico? ¿Que me apruebe la EPS una pastilla? ¿Que vuelva mi esposo? ¿Que mis hijos se reconcilien? ¿Cuál es mi estanque de Betesda? Yo puedo seguir allí con la mirada puesta en el agua de Betesda, en ese agua estancada, o puedo ir detrás de Jesús para que Él me dé vida, esa vida eterna, eso que Él vino a ofrecer, porque si seguimos pegados a Betesda nos vamos a morir de sed, no vamos a pasar nunca de muerte a vida, pero el Hijo, Él vino a traernos la vida, Él es Dios y Él no miente, Él es Dios. Así que hoy tenemos la posibilidad de recibir eso que Él nos ha dado. Y yo los invito a que oremos para que el Padre nos ayude a quitar la mirada de las cosas del mundo y ponerla solamente en el dador de vida.